Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. Guerra y paz. Así como distinguimos los extremos contenidos en la guerra y la paz, también los contenidos en figuras como la vida y la muerte, el día y la noche, el bien y el mal. Al principio, cuando el pensamiento empieza a desarrollarse, uno piensa que estas figuras se niegan, que el día no tiene que ver con la noche, por ejemplo, o que el fin no tiene que ver con el principio, o que el mal no tiene que ver con el bien. Pero después, los seres humanos tenemos la capacidad y la posibilidad de darnos cuenta que estas figuras no se niegan, sino que se presuponen y se contienen una a la otra. El día y la noche, por ejemplo, forman parte de una misma fenomenología que tiene que ver con el movimiento de la Tierra, eterno movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que al mismo tiempo está girando alrededor de la Vía Láctea en un recorrido que dura más de 180 años. Y es el Sol, al alumbrar la Tierra, quien determina el día y la noche. No se niegan, son parte de un mismo fenómeno. El principio y el fin tampoco se niegan, están contenidos uno en el otro. Este es un descubrimiento muy importante para las cabezas de los humanos. El bien y el mal. Es que el bien para unos es mal para otros. Y el mal para unos es bien para otros. Porque la sociedad humana no es una sociedad uniforme del mismo color, en donde jueguen los mismos intereses. Para nada. Para nada. Y la guerra y la paz. Este es el nombre de una novela de León Tolstoy, el gran escritor ruso, que es importante hacer el esfuerzo de leerla. Tolstoy escribió esta novela basada en los acontecimientos de 1812, cuando Napoleón Bonaparte invadió Rusia. Incluso entró a Moscú. Moscú fue incendiada por sus habitantes y no encontraron dónde dormir, dónde comer, dónde quedarse. La oligarquía rusa quemó sus casas. En ese momento, los nobles rusos no sabían hablar ruso porque consideraban que era un idioma muy atrasado y hablaban francés. Pero a partir de la guerra de 1812, viraron y aprendieron a valorar su propio idioma. Tolstoy explica la derrota de los franceses por los rusos en 1812 y la participación del pueblo en esta gran decisión popular histórica. La guerra y la paz. Así se llama la novela de León Tolstoy. Estamos explicando que los contrarios tienen siempre mucho que ver. La forma más alta de la oposición es la de la muerte y de la vida. La muerte y la vida.
y uno niega lo otro o presupone lo otro. Porque para morirse se necesita estar vivo. Solo los vivos nos morimos. ¿Y la muerte es el final absoluto? ¿O es la continuación? ¿O es una forma de continuación? En este momento, como en otros momentos de la historia de la humanidad, nos encontramos justamente en esa eterna relación entre la guerra y la paz. La paz como una aspiración legítima, la más grande de las aspiraciones de los seres humanos, la paz. Que no significa un momento en donde no pase nada, no, es una paz que para ser paz debe contener justicia. Pero la guerra siempre es, en la historia de la humanidad, un factor permanente. Permanente. Los seres humanos somos animales que hemos desarrollado la capacidad para organizar y llevar adelante las guerras. La guerra es definida por nuestro intelecto como la continuación de la política por otros medios. Miren la definición. Guerra es la continuación de la política por otros medios. Precisamente violentos. Esto ponerlo entre comillas. Precisamente violentos. Esta definición es rigurosa. Muy fina. Cuando se establece y se desarrolla una guerra, allí en esa guerra se está desarrollando la política, que forma parte del corazón de la guerra. La política no siempre presupone guerra, pero toda guerra siempre presupone política, pero por medios violentos. Eso caracteriza la guerra. ¿Y qué es la violencia? ¿Cómo pensamos la violencia? Digamos que la violencia es la fuerza que rompe el equilibrio anterior. Esta es una definición. Violencia es una fuerza que rompe el equilibrio anterior. Es decir, que es una fuerza que se usa para romper el orden anterior. El orden anterior. Eso que llamamos orden es lo que fundamenta el equilibrio en una sociedad humana o en una sociedad animal. Siempre hay en una sociedad animal un orden jerárquico. Siempre. En las manadas de perros salvajes en África, por ejemplo, el jefe de la manada es una hembra. Y la hembra determina las cosas que se van a hacer. En las manadas de lobos, el jefe es un lobo y una loba que es la compañera de él. El equilibrio es establecido justamente de esa manera. En una manada de leones son las leonas. Y el león, el macho, el jefe de la manada, es el dueño de la leona. Pero quienes organizan la cacería son las hembras, son las leonas. Entonces, en cada especie
se desarrolla una especie de guerra y una especie de jerarquía fundamental para la sobrevivencia, Incluso en un hormiguero. Las hormigas se distribuyen sus funciones. Hay una parte de las hormigas que garantiza la seguridad del hormiguero. Otra parte de las hormigas garantizan el cuidado de las reinas del hormiguero, su alimentación, su trato y su cuidado. Otra parte del hormiguero está destinada a la exploración en busca de comida. Las formas vivas tienen siempre una especie de organización. ¿Cuándo estalla la guerra? Cuando ese equilibrio de poder y el equilibrio de fuerzas se rompe. Se rompe. Y entonces, ¿cómo mantener la relación? ¿Cómo mantener la convivencia? Por eso, la guerra es definida como la continuación de la política por otros medios, precisamente violentos. Y la violencia, hemos dicho, es la fuerza que rompe el equilibrio anterior. La fuerza que rompe el equilibrio anterior y que establece un nuevo orden. En nuestro país, por ejemplo, estalló la guerra hace 30 años. Claro, ese estallido fue consecuencia de un largo proceso de acumulación de contradicciones no resueltas. Estamos hablando de contradicciones, no estamos hablando de diferencias. La diferencia determina la forma de ser y de existir. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Cada persona es un mundo y una realidad. No es casual que cada uno tenga una huella digital. ¿Qué es lo que distingue a cada persona? Y en el futuro esto va a ser independientemente de tu nombre y tu cédula o otro documento, va a ser esto. Pero entre los seres humanos estallan diferencias y también contradicciones. La diferencia, repito, es algo muy natural, todos lo somos y es fundamental. Todos los seres humanos tenemos cualidades, tenemos debilidades, tenemos talentos, tenemos enfermedades que vienen de nuestros ascendientes y otras enfermedades adquiridas en el camino de la vida. Es decir, cada ser humano es un amasijo. Pero las sociedades humanas son mundos más complejos que los individuos. ¿Cuántas guerras hemos tenido nosotros en nuestra historia? Una larga lista. Pero unas 6 o 7, las más grandes guerras. Y la guerra más grande es la guerra de 20 años. Que duró 20 años. Es bastante. Puso en tensión a todas las fibras de la sociedad salvadoreña. Esa guerra no estalló automáticamente. No. Pasó por un largo proceso de acumulación de dos cosas, de diferencias y de contradicciones.
Una clase social tomó la dirección de la guerra, la pequeña burguesía, intelectuales. Asumimos el proceso y dirigimos el proceso hasta el final. Ninguno de nosotros era militar. No, jamás, nunca. Hicimos una guerra durante 20 años. Guerra clandestina en la ciudad, urbana con guerra de guerrilla. Y guerra de guerrilla con grandes unidades militares en las zonas rurales. Estamos hablando de nuestro país de 20,000 kilómetros cuadrados. Eso duró 20 años. 20 años. Pero han habido otras guerras en nuestra historia. Ahora bien, la humanidad, toda la humanidad, se ha caracterizado justamente porque los conflictos que no se resuelven se convierten en guerra. Esto es así desde los primeros momentos. Cuando uno piensa en las formas Homo ergaster, que era el animal que trabajaba. Homo habilis, el animal que fabricaba instrumentos y utensilios. Homo erectus, el animal que aprendió a moverse y manejarse con 2 pies. Y ganó para su uso 2 manos y 2 brazos. Aun cuando es más seguro y más estable caminar con 4 patas. Así nadie te bota ni te derriba. Caminar en 2 patas supone un largo aprendizaje. Pero el Homo erectus aprendió eso. El Homo habilis aprendió a hacer pequeños instrumentos. El Homo sapiens, que ese somos nosotros, poco hábil. Cuando el Homo sapiens se enfrenta al Neandertal, que poblaba lo que hoy es Europa y parte de lo que hoy es Asia, el Neandertal pequeño, de anchos hombros, manos fuertes, cazador. Cuando se produjo ese enfrentamiento, había una gran desventaja. Porque el Homo erectus carecía de habilidad, carecía de fuerza. Pero fue el vencedor. El Neandertal desapareció. Y el Homo erectus es el que hoy está poblando todo el planeta. Todo el planeta. ¿Cuál fue su ventaja sobre el Neandertal? Que era mucho más fuerte. Su capacidad para ponerse de acuerdo y su capacidad para actuar en grupo. El Neandertal privilegiaba trabajar individualmente. Todo el planeta fue poblado por este Homo, adoptando, eso sí, diferentes estructuras a partir de las diferentes condiciones biológicas. En 2000 años, ese Homo que atravesó Asia, atravesó lo que hoy es el estrecho de Bering, en los momentos en que eso tenía hielo, pobló lo que hoy es América, desde Canadá hasta el Cabo de Hornos, 2000 años. Y se inicia un largo proceso
de organización de toda la humanidad. En realidad estalla una confrontación entre el Oriente y el Occidente. Sobre todo en Asia. Sobre todo en Asia. En Asia fue grande la cantidad de caballos existentes que sirvieron a esas poblaciones como comida, pero también como medio de transporte. Así aparecen grandes civilizaciones en el oriente del planeta. Los mongoles fue una población que llegó hasta Europa, hasta Budapest. Fueron dueños de Asia, basada en el dominio de los caballos y de otras formas de ganado, dominando el arte de la guerra y el dominio de los territorios. Los vikingos era un pueblo que en el año 900 deja de dedicarse a la agricultura. Estamos hablando aquí en una zona que se llama Escandinavia. Estos vikingos dejan de dedicarse a la agricultura preferentemente y desarrollan su habilidad de navegación y de pillaje. Se convirtieron en los dueños de los mares. Unos navegaron hacia el oriente y otros navegaron hacia el occidente. Los que navegaron hacia el occidente llegaron a América. Y los que navegaron hacia el oriente por el Golfo de Finlandia descendieron por el río Volga hasta el sur. Llegaron hasta el Mar Negro. Se establecieron en lo que hoy es Ucrania y establecieron la Rus de Kiev. Rus de Kiev. Estamos hablando de los vikingos, estamos hablando de hace miles y miles de años. Rus de Kiev. De esa palabra se desprendió lo que hoy es Rusia. Y Kiev, que es hoy la capital de Ucrania. Y allí se inició el proceso de organización de grandes poderes. Grandes poderes. Era el Oriente. Ya había terminado el poderío de los mongoles, el poderío de los hunos. Y miles de años antes habían terminado el poderío de los babilonios en lo que hoy es Irak. Y se empezaban a levantar otras civilizaciones, las civilizaciones rusas. Que nacieron en ese pequeño territorio y fueron extendiéndose. En el oriente de Asia ya no estaba la presencia de los mongoles. Los mongoles se fueron quedando en diferentes territorios. Los zares rusos entendieron que su camino era hacia el oriente. Y conquistando y controlando esos territorios, llegaron hasta el estrecho de Bering. Y hoy allí está la poderosa ciudad de Vladivostok, que es la base de la Armada rusa en el oriente, frente a Japón, a la isla de Hokkaido de Japón, que es la isla más del norte, más al norte. Toda esa civilización rusa se enfrentó a esos pueblos del oriente y los derrotó. Luego, durante el zarato de Catalina la Grande, controlan el Mar Negro, derrotando en esa confrontación a los turcos
que eran los dueños de ese mar. Previamente, en el siglo XVI, en 1700, Pedro el Grande había abierto para Rusia el acceso al Báltico. Esas costas bálticas eran controladas por los suecos, que llegaban hasta Polonia. En la batalla de Narva, más o menos a mediados de 1700, las tropas suecas fueron derrotadas y Rusia tuvo acceso al Báltico. Pedro el Grande funda la ciudad de San Petersburgo, que es hoy una de las más importantes ciudades rusas. Luego vino el control de la parte sur de Rusia. Derrotando allá a los turcos. Crimea pasa a ser una posesión rusa. Y se inicia un proceso de fortalecimiento y de desarrollo de la civilización rusa basada en el control de sus reyes. Hasta que allí en 1917 triunfa una revolución bolchevique dirigida por Lenin. Y ese gran territorio ruso de 17 millones de kilómetros cuadrados inicia la construcción de una forma de economía y de vida diferente al capitalismo reinante. Eso era el Oriente. Y en el Occidente estaban países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Desde ese momento, todos esos países desataron una guerra contra la Rusia bolchevique. Invadieron Rusia. Claro, Rusia es un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, inmensamente rico, con todas las riquezas minerales que alguien puede pensar. Cuando triunfa la revolución bolchevique, eso fue entendido por este occidente como una amenaza y como una pérdida de la posibilidad de controlar esas riquezas. Entonces invadieron y fueron derrotados. Ahí se inicia una relación tensa. Aparentemente entre Europa y la Unión Soviética. Digo aparentemente, porque realmente la relación tensa se establece entre el occidente y el oriente de la civilización del planeta. Ahora bien, en esta confrontación, ¿a dónde estamos nosotros? ¿Pertenecemos nosotros a la civilización occidental? No. No somos parte de esa civilización. Nosotros somos pueblos que poblábamos esta tierra y fuimos invadidos por Occidente en 1492. Pues España nos invade, nos derrota y toma control, nos convierte en su colonia que duró 300 años y termina hasta 1821. No somos de Occidente. Esto no quiere decir que una parte de nuestro pensamiento esté influido por Occidente. No. Pero nuestra cabeza social y científica tiene elementos universales. Y entonces no somos de Occidente. Tampoco somos del oriente de la civilización. Somos de la periferia. Pensamos desde la periferia. Opinamos, luchamos y morimos en y desde la periferia. Este es el punto. Este es el punto.
Es cierto, nuestro pensamiento histórico y nuestro pensamiento político se nutre en lo posible del pensamiento planetario, de la historia de la humanidad, fundamentalmente de la historia de nuestros pueblos y de nuestro continente. Esto que estamos hablando resulta importante a partir del momento que está atravesando la humanidad. Hemos tenido dos grandes guerras, consideradas guerras planetarias. Me refiero a todo el planeta. Nosotros como país hemos tenido una larga cantidad de guerras. Empezando por la primera guerra de invasión, cuando nos invadieron los malditos invasores castellanos y nos derrotaron. Pero globalmente, la primera guerra y la segunda guerra. La primera guerra mundial, llamada así guerra mundial, fue una guerra entre los europeos, entre Alemania, que si vos querés es la parte oriental de Europa, y el resto de Occidente. Estamos hablando de 1914 y 1918. Estados Unidos interviene porque el dinero que usaban los ingleses en la guerra era dinero que Estados Unidos le había prestado. Y si se perdía la guerra, perdían el dinero. Alemania fue derrotada. Y se le establecen una serie de condiciones gravosas. De modo que al nomás terminar la primera guerra, Alemania, la burguesía alemana, empezó a preparar la segunda guerra. La burguesía alemana encuentra en ese camino a un personaje llamado Hitler. Inmediatamente lo recluta y lo pone a su servicio. Era un personaje que contaba con todas las condiciones. Y con este enfrente, la burguesía alemana lleva a Alemania a una segunda guerra con un ejército poderoso. Derrota a todos los países. Pero Alemania es un territorio de unos 360,000 kilómetros cuadrados, sin petróleo, sin gas, sin hierro, sin uranio. Y todo eso, los alemanes y todos los europeos saben que se encuentra en el oriente, justamente en el oriente. Y vos podés pensar que siendo así la cosa, entonces hay que comprar eso. Así como se compran otras cosas, hay que comprar petróleo, hay que comprar el oro. ¿Y por qué no se entabla una relación mercantil normal con el oriente? No. Porque Occidente, lo que llamamos Occidente, Europa, siempre ha considerado que el Oriente debe ser de su dominio y de su propiedad. Hubo un hombre llamado Homero, al que se le atribuye haber escrito un libro llamado La Ilíada, que todo salvadoreño debería leer. La Ilíada cuenta la guerra entre Occidente y el Oriente en aquellos años primigenios de la historia. Occidente era lo que hoy es Grecia.
organizado en torno a las ciudades que en ese momento existían y a los líderes de ese momento, sobre todo Agamenón. Había una ciudad que estaba situada en el territorio de lo que hoy es Turquía, Troya. Y todas las caravanas de mercaderes que viajaban del occidente al oriente tenían que pasar por Troya. Y Troya cobraba impuestos. Así como hoy. Que si vos vas a Guatemala, te cobran ahí en aduana por el paso a Guatemala. Ahora, si llevas mercancía, te cobran más. En aquellos momentos, la mercancía que iba de Grecia a Asia, y Asia era lo que hoy se llama Mar Negro. En ese momento se llamaba Mar del Ponto. Esos mercaderes tenían que pasar por Troya, que se llamaba Ilión. Hoy nosotros lo conocemos como Troya. Y Troya cobraba impuestos. Entonces, para liberarse de los impuestos, la gente de Occidente, que vivían en la ciudad de Micenas, decidieron hacer la guerra contra Troya. Esto estaba referida a lo que hoy se llama libre mercado. Y como podés ver, era la confrontación entre Occidente y el Oriente. Esa guerra la ganó Occidente. Troya desapareció. Posteriormente los arqueólogos han encontrado sus restos. Y Homero tomó historias e historietas y cuenta en la Ilíada cómo fue eso. Y en la Odisea, el otro libro también de Homero, cuenta la expansión de Occidente. Ahí, por ese pequeño mundo, basado en un personaje que él le pone Ulises. Es bueno que ustedes compren esos dos libros y que los lean. Ahí te he explicado esto a lo que yo me estoy refiriendo. Miren desde dónde viene la confrontación. Y si vos querés, esa confrontación la podemos referir a los neandertales y al Homo sapiens. Mucho antes de todo esto. La guerra de Troya la ganó Troya. No, la ganaron los griegos. Y Troya desapareció. Ahora, esta confrontación se mantuvo permanentemente. Aparecen lo que hoy se consideran lugares sagrados, por donde anduvo Jesús. Claro, esa es una geografía situada en el mundo árabe y era controlado por los árabes. Pero ¿cuál era el problema? Que allí pasaban las rutas de mercaderes que venían del occidente, Europa, hasta el oriente, es decir, China y la India. Pero cuando los árabes que estaban en su casa, era su pueblo, vivían allí, impedían el paso de las caravanas de mercaderes y estallan las cruzadas. Que era un invento de los oligarcas europeos para despejar la ruta de las mercancías. En la guerra Occidente y el Oriente. Justamente porque esa zona intermedia era controlada por los árabes, que España se vio obligada a tirarse siguiendo las indicaciones de Cristóbal Colón por el occidente para llegar al oriente, porque ya Colón en ese momento entendía que el planeta era redondo, y si salís hacia el oriente,
Desde el occidente tenés que llegar al oriente, era correcto. Pero no tomaron en cuenta que en el camino estaba un inmenso continente. No lo sabían y se toparon con nosotros. Esa era la confrontación entre el oriente y el occidente. Hoy esa confrontación es peligrosa y brutalmente peligrosa. En el planeta, toda la humanidad está en condición de enfrentarse a la Tercera Guerra Mundial, que ya es estallada. Ya es estallada. Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el aparecimiento del dólar como la única moneda referente del comercio mundial. Y eso le dio a los Estados Unidos el control de los mercados y de las economías. Muy bien, eso está terminando. Ya no es el dólar la única moneda de referencia. Y los países como Arabia Saudita y los países árabes del Golfo Pérsico tampoco están usando permanentemente el dólar. Se está usando más permanentemente el yuan chino. Entonces hay en el planeta una confrontación entre el oriente y el occidente. Recuerden ustedes que empezamos esta conversación desatando esa relación del principio de la historia de la humanidad. Hoy el oriente es dirigido por Rusia y China, que tienen gigantesco peso económico y militar. Económico y militar. El mundo árabe hoy está recorriendo el camino del yuan y del rublo ruso. El dólar ya no controla las grandes operaciones económicas y mercantiles. Claro, para Estados Unidos, que siempre se ha acostumbrado a vivir de los recursos de los demás países, empezando por el uso obligado del dólar. Y si vos sos el dueño de una moneda, y si esa moneda tiene que usarlo todos en el planeta, ¿hay acaso un negocio más importante que eso? No, hombre. Muy bien, eso es lo que está terminando en el planeta. Para países como el mío, que no tiene petróleo, no tiene oro, no tiene gas natural, la posibilidad de comerciar con otras partes del mundo, de comprar y de vender a otras partes del mundo, de usar flexiblemente otro tipo de monedas, es, sin lugar a dudas, una buena noticia. Pero también es una buena noticia para otros países más ricos del continente. Bueno, Argentina y China van a negociar en base a la moneda argentina y a la moneda china. Brasil va a negociar con China usando el real y los yuanes. Ya no van a usar el dólar. Venezuela ya no usa el dólar. Ahora, y a países pequeños como nosotros, ¿nos interesa esa posibilidad? Claro que nos interesa. Ahora, si yo soy un país que controlo la moneda que tienen que usar todos los otros países, resulta que ese es el mayor negocio, porque yo tengo las máquinas para imprimir esa moneda. Cuando aparece la posibilidad en el planeta de que los países usen otra moneda, eso le cambia al dueño de esa moneda que se llama dólar el juego y las reglas del juego. Por eso en el planeta existe la mayor de las tensiones desde la Segunda Guerra Mundial. Y por eso se desarrolla la guerra que se está desarrollando en Ucrania. En Ucrania no hay una confrontación entre Rusia y Ucrania, para nada. Es Rusia, frente a la OTAN,
frente a Europa y frente a Occidente. Usando el territorio de Ucrania. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. China celebra una alianza con Rusia, lo cual es natural y además es correcto. Y América Latina se mueve geopolíticamente en ese juego geopolítico y estratégico. Por eso en todo el planeta funciona la tensión que se siente por todos lados, el enfrentamiento que se siente por todos lados. ¿Tienen los pueblos el derecho de usar la moneda que más les convenga? Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que está en debate. Y Europa aparece hoy como un departamento de los Estados Unidos. Europa sabemos que está constituida por un conjunto de pequeños países donde cada quien usa su idioma. Cada quien tiene su propio juego y sus propias reglas. Y Europa ha tenido desde siempre una relación especial con el Oriente, con Rusia y con China precisamente. Y de esa relación especial ha dependido el progreso europeo. Desde antes de los viajes de Marco Polo a China. Pero esa relación es lo que ha determinado el progreso de Europa. Hoy que esa relación se ha roto, Europa va para abajo. Y es un conjunto de países en crisis, en guerras potenciales, que se ha convertido en instrumento de la política estadounidense. Claro, al romperse ese juego y al romperse las reglas de ese juego, en todo el planeta hay tensión. Mucha tensión. Incluso en nuestro pequeño país. Nosotros no jugamos en la primera línea de la economía planetaria, pero dependemos de esa economía planetaria. Y como nunca antes, los salvadoreños necesitamos la mayor inteligencia, la mayor sensibilidad y la mayor información para aprender a movernos en este mundo en crisis. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.